La traición tiene algo particular, no se anuncia con trompetas ni luces de bengala. Se cuela en tu vida lentamente, como la arena que llena tus zapatos en la playa, grano a grano, hasta que de repente sientes que caminas sobre cristales rotos y te preguntas en qué momento todo se volvió tan afilado. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en lo que debía ser un sábado perfecto en la playa de Marbella. Ver a mi esposa de 12 años arquear la espalda como una gata en celo mientras las manos de un agente inmobiliario bronceado de bote exploraban su piel como si estuviera tasando una propiedad que planeaba adquirir. Pero permítanme retroceder, porque esta historia no empieza en la playa, aunque fuera allí donde todo estalló en fragmentos demasiado pequeños para ser reconstruidos. Mi nombre es Gabriel Valdés. Tengo 42 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que si trabajas duro, tratas a los demás con respeto y construyes algo sólido, el universo no lo derribará solo por diversión. Resulta que el universo tiene un sentido del humor retorcido, y mi esposa, Lucía, había sido el chiste que yo estaba demasiado ocupado para notar. Nos conocimos en la universidad, la típica historia que suena romántica hasta que se agria por completo. Ella estudiaba marketing, yo estaba sumergido en la ingeniería informática. Conectamos entre cafés nocturnos y sueños compartidos sobre construir una vida que no se pareciera en nada a los divorcios de nuestros padres. Nos prometimos honestidad y transparencia, todas esas palabras que suenan profundas cuando tienes 23 años y estás borracho de posibilidades. Nos casamos a los 26, compramos nuestra primera casa a los 28, tuvimos a Lucas a los 34 y a Sofía 2 años después. Sobre el papel, éramos el ejemplo del éxito. El tipo de pareja que los vecinos señalaban diciendo, mira, el matrimonio sí puede funcionar. La grieta empezó siendo pequeña. Tan pequeña que me convencí de que era solo el desgaste normal de los años. Lucía entró en una nueva agencia de publicidad hace unos 18 meses, una de esas firmas agresivas donde todos están siempre, rompiéndola, y disrumpiendo el mercado. Empezó a llegar más tarde, a hablar más rápido, a beber más vino y a pasar más tiempo pegada al móvil con una sonrisita que nunca llegaba a sus ojos cuando yo entraba en la habitación. Cuando le preguntaba por su día, me daba un resumen de momentos destacados en lugar de conversaciones reales, actuaciones cuidadosamente editadas donde ella interpretaba el papel de madre trabajadora exitosa, mientras yo, al parecer, tenía un papel secundario para el que no recordaba haber hecho ninguna audición. Luego apareció Beatriz Holgado, su nueva mejor amiga de la oficina, una traficante del caos de 37 años que trataba los matrimonios ajenos como si fueran un reality show que podía devorar y comentar durante el brunch. Beatriz ya llevaba 2 divorcios a sus espaldas y parecía decidida a coleccionar catástrofes ajenas como quien colecciona vinos de reserva. Tenía una forma de hablar que hacía que la destrucción sonara a liberación, llamando a las aventuras, reclamar tu poder y a mentir al cónyuge, proteger tu yo auténtico. Lucía empezó a imitar sus frases, y vi cómo mi esposa se convertía lentamente en una extraña que vestía ropa familiar. El viaje a la playa fue idea de Beatriz, por supuesto. Organizó esta salida grupal, una celebración entre amigos que, de alguna manera, incluía a Carlos Peralta, un agente inmobiliario de 35 años que conducía un Mercedes de renting y llevaba unas gafas de sol que costaban más de lo que cualquier objeto tiene derecho a valer. Carlos era el tipo de hombre que llamaba a todo el mundo máquina o jefe y pensaba que los límites personales eran solo sugerencias para gente sin confianza. Había estado apareciendo por nuestra casa para supuestas reuniones de trabajo con Lucía, quedándose siempre un poco más de la cuenta, riendo un poco más fuerte de lo normal y acercándose un poco más de lo debido. Cuando se lo mencioné a Lucía, ella puso los ojos en blanco con tal fuerza que me sorprendió que no se le salieran de las órbitas, y me dijo que era un inseguro y un controlador, que Carlos era un cliente importante y que la estaba avergonzando con mis celos. Así que allí estábamos, en la playa de Marbella un sábado de finales de julio. El tipo de día mediterráneo perfecto que sale en los anuncios de turismo. El sol estaba alto y abrasador, el mar seguía su ritmo eterno y las familias estaban esparcidas por la arena como piezas de un rompecabezas desordenado. Lucas y Sofía construían un elaborado castillo de arena con los hijos de Beatriz, sus risas cortaban el sonido de las olas. Lucía había extendido su toalla luciendo su nuevo bikini, uno carísimo que se había comprado con dinero de una cuenta que, como descubriría más tarde, había estado vaciando sistemáticamente. Beatriz dominaba la conversación cerca de allí, hablando de algún drama en su gimnasio, y Carlos sostenía una cerveza con el aire de quien acaba de ganar un premio. Yo estaba instalando la sombrilla cuando oí a Lucía llamar, con esa voz artificialmente dulce que usa cuando quiere algo. Carlos, cielo, ¿podría ser un encanto y ayudarme con el protector solar? Nunca llego bien a la espalda, y Gabriel está ocupado con la sombrilla. La forma en que pronunció mi nombre,
como si yo fuera el servicio contratado para el día, debió ser mi primera pista. La forma en que el rostro de Carlos se iluminó debió ser la segunda. Lo vi acercarse con ese pavoneo confiado que los tipos como él ensayan frente al espejo y tomar el bote de crema. Hizo un espectáculo calentándola entre sus manos, algo totalmente innecesario y extraño, antes de arrodillarse tras Lucía en la arena. Ella llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, dejando expuestos el cuello y los hombros, y miraba al mar con una pequeña sonrisa en los labios. Carlos vertió la loción con aroma a coco en su palma y empezó a aplicarla sobre sus hombros con movimientos lentos y deliberados que no tenían nada que ver con la protección solar y todo que ver con marcar territorio. Sus manos bajaron, siguiendo la curva de los omóplatos, sus dedos se abrieron más mientras descendían por la columna. Lucía arqueó ligeramente la espalda, un movimiento tan sutil que la mayoría no lo habría notado. Pero yo llevaba 12 años casado con esa mujer y conocía cada gesto de su repertorio. Aquello no era una aceptación casual de ayuda, era una invitación. Las manos de Carlos llegaron a la base de su espalda, sus dedos se engancharon ligeramente bajo el borde de la braga del bikini, bajando la tela apenas una fracción de centímetro antes de extender la crema por la piel expuesta. ¿Ahí está bien?, preguntó Carlos, bajando el tono de voz a ese registro que los hombres usan cuando fingen que algo inapropiado es perfectamente inocente. Su mano seguía apoyada en la zona lumbar, con el pulgar trazando pequeños círculos. Lucía se inclinó ligeramente hacia atrás, buscando su contacto, cerrando los ojos un instante antes de responder. Perfecto, ronroneó ella. Y algo dentro de mí encajó con la finalidad de una cerradura cerrándose. No era la primera vez que se tocaban así. Aquello era algo practicado, familiar, el tipo de intimidad cómoda que nace de la repetición. Caminé hacia ellos lentamente, con pasos deliberados, sintiendo la arena caliente entre los dedos de los pies y una furia fría instalándose en mis huesos. Mi sombra cayó sobre ellos, bloqueando el sol, y vi como la mano de Carlos se congelaba sobre la piel de Lucía. Él me miró con esa misma sonrisa arrogante que probablemente usaba con los clientes difíciles, la que decía que podía salir de cualquier situación hablando. ¿Qué pasa, máquina? Solo ayudando a tu chica aquí, dijo Carlos, con la mano todavía en la espalda de mi mujer como si hubiera pagado por el privilegio. Ya sabes cómo es esto, a estas damas siempre les quedan sitios difíciles de alcanzar. Incluso me guiñó un ojo. Ese anuncio de colonia andante tuvo la audacia de guiñarme un ojo mientras su mano estaba sobre el cuerpo casi desnudo de mi esposa. Miré a Lucía, esperando ver vergüenza, esperando que se apartara, que reconociera que aquello había cruzado 17 líneas rojas. En lugar de eso, se incorporó rápido, se puso las gafas de sol como si fueran una armadura y lanzó un ataque del que Beatriz se habría sentido orgullosa. Gabriel, por Dios, ¿en serio? ¿Vas a quedarte ahí como un guardia de prisión, mirándonos a todos con esa cara? Su voz era aguda y alta, diseñada para atraer la atención, para convertirme en el villano de la historia que estaba inventando. Le pedí a Carlos que me pusiera crema porque tú estabas ocupado. Eso es todo. Es literalmente lo único que ha pasado. Pero claro, tú tienes que convertirlo en una investigación policial porque eres tan inseguro y celoso que no soportas que tenga amigos hombres. La palabra, amigos, me golpeó como una bofetada. Amigos, como si la amistad incluyera manos deslizándose en territorio de bañadores mientras se intercambiaban miradas de alcoba. Algunas personas en las toallas cercanas empezaron a mirar, atraídas por la voz de Lucía. Estás montando un espectáculo, continuó ella, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena de las piernas con gestos agresivos. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Carlos es un cliente de mi agencia. Estamos intentando disfrutar de un día agradable y tú actúas como si estuviera cometiendo un crimen por pedir ayuda con el protector. Por esto mismo ya no quiero hacer planes contigo. Le quitas la diversión a todo con tu paranoia y tu actitud. La miré allí de pie, a mi esposa de 12 años, madre de mis 2 hijos, y me di cuenta de que estaba viendo a una desconocida que había ido reemplazando poco a poco a la mujer con la que me casé. La verdadera Lucía, la de la que me enamoré, no habría permitido que las manos de otro hombre vagaran por su cuerpo. No habría intentado hacerme creer que lo que acababa de presenciar era inocente. No habría elegido humillarme en público antes que reconocer que se había cruzado un límite. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Algo fundamental e irreversible. Fue como ver un edificio colapsar a cámara lenta, sabiendo que no puedes detenerlo y que, de hecho, no deberías intentarlo. El dolor que había estado cargando durante meses, las dudas, las preguntas que temía hacer, todo cristalizó en una claridad fría y perfecta.
Mi esposa tenía una aventura con Carlos, probablemente desde hacía meses, y Beatriz la había estado encubriendo, facilitándolo, tal vez incluso viviendo indirectamente a través de su traición. Nos vamos, dije en voz baja, mirando mi reloj como si fuera un simple ajuste de horario. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y a los niños. Nos vamos a casa ahora mismo. Lucía abrió la boca con una sorpresa teatral. ¿Perdona? No puedes darme órdenes como si fuera una de tus empleadas. No me voy a ninguna parte. Los niños se están divirtiendo. Todo el mundo se lo está pasando bien excepto tú, porque estás decidido a arruinarlo. Me di la vuelta y caminé hacia donde Lucas y Sofía jugaban. Su castillo de arena tenía ahora un elaborado sistema de fosos que los tenía absortos. Me arrodillé junto a ellos, de espaldas a Lucía y sus amigos, y hablé con esa voz calmada de padre que había perfeccionado con los años. Hola, equipo, cambio de planes. Vamos a volver a casa un poco antes hoy. Empezad a recoger los juguetes, ¿vale? Oh, pero papá, no hemos terminado el castillo. Protestó Lucas, con la cara manchada de arena y crema. Lo sé, campeón, pero a veces los planes cambian. Volveremos otro día y haremos uno todavía más grande. Lo prometo. La mentira me supo amarga, sabiendo que los futuros viajes a la playa no incluirían a su madre, pero mantuve la voz firme. Sofía miró más allá de mí, hacia donde Lucía estaba de pie con los brazos cruzados, e incluso a sus 6 años pareció percibir la electricidad en el aire. ¿Mamá está enfadada?, preguntó bajito, con sus ojos grandes llenos de esa preocupación que me partía el alma. Mamá está bien, cielo. A veces los mayores necesitamos volver a casa antes de lo previsto. Eso es todo. Les ayudé a recoger los cubos y las palas, ignorando las protestas continuas de Lucía a mis espaldas y los intentos de Carlos de suavizar la situación sugiriendo que todos nos relajáramos y disfrutáramos del día, máquina. El camino de vuelta al aparcamiento fue insoportable. Lucía alternaba entre el silencio furioso y declaraciones en voz alta sobre lo controlador que era y mis supuestos problemas de confianza. Beatriz añadía murmullos de apoyo, interpretando su papel de facilitadora a la perfección. Carlos caminaba detrás, torpemente, dándose cuenta de que su tarde de flirteo público había tomado un rumbo inesperado. Subí a los niños en el asiento trasero del coche, me aseguré de que tuvieran sus tabletas y auriculares, y arranqué el motor sin decir una palabra más a Lucía. Ella subió al asiento del copiloto, dando un portazo que hizo vibrar todo el vehículo, y lanzó su ataque antes de que saliéramos del parking. No puedo creer que hayas hecho eso. ¿Tienes idea de lo humillante que ha sido? Me has arrastrado lejos de mis amigos como si fuera una niña que no puede tomar sus propias decisiones. Su voz era estridente. Carlos solo me estaba ayudando con la crema. Eso es todo. Pero tienes que montar este drama porque estás tan inseguro de ti mismo que no soportas que tenga ninguna relación con otro hombre. Conduje en silencio, con las manos firmes en el volante y los ojos en la carretera. La autovía se extendía ante nosotros, cortando las montañas de regreso a la ciudad, y me concentré en las líneas blancas, encontrando algo meditativo en su ritmo constante. ¿En serio me vas a ignorar?, exigió Lucía. Es tan típico de ti, cerrarte en banda en lugar de hablar las cosas como un adulto. ¿Sabes qué debe de pensar Carlos? Oh Beatriz. Me has hecho parecer la mujer de un psicópata controlador que no soporta que su esposa tenga amigos. Seguí sin decir nada. Por el rabillo del ojo veía cómo se agitaba más, gesticulando salvajemente, con la cara encendida. Detrás, el sonido amortiguado de los videojuegos y los dibujos animados me confirmaba que los auriculares estaban protegiendo a los niños. Di algo. Gritó Lucía, golpeando el salpicadero. No puedes llevarnos a todos a casa y luego negarte a hablar. ¿Qué te pasa? Respiré hondo, mantuve la vista al frente y hablé con esa calma que nace de la certeza absoluta. ¿Te has acostado con él? No fue una pregunta. Fue una declaración de hechos entregada con el mismo peso emocional que un necesitamos gasolina. Vi su reacción periféricamente, una microexpresión de puro pánico cruzó su rostro antes de que se bloqueara y pasara a la indignación fingida. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? No puedo creer que me acuses de eso. Estás demente. Su voz alcanzó esa nota chillona de quien miente y sabe que lo han pillado, pero intenta desesperadamente salir del paso. Carlos es un cliente, un amigo, y por lo visto eso es demasiado para ti porque eres patéticamente celoso. Mientes, dije con la misma voz plana. ¿Sabes que mientes? Yo sé que mientes.
Y no vamos a discutir esto delante de los niños, pero cuando lleguemos a casa, vas a hacer una maleta y te vas a ir a casa de Beatriz por un tiempo. Esta es mi casa. Chilló Lucía, perdiendo todo rastro de control. No puedes echarme de mi propia casa. ¿Quién te crees que eres? Por ahora, es nuestra casa, respondí, tomando la salida hacia nuestro barrio. Pero esa situación es temporal, y ambos lo sabemos. Tú tomaste decisiones, Lucía. Muchas decisiones, y ahora vamos a lidiar con las consecuencias. Pero no delante de Lucas y Sofía. Pase lo que pase, ellos no necesitan ver cómo su familia implosiona en tiempo real. El resto del trayecto fue un silencio envenenado. Lucía miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Al llegar, ayudé a los niños a bajar y los mandé adentro a quitarse la arena y empezar los deberes mientras yo me encargaba de su madre. Lucía se quedó en el garaje, desafiante. No me voy a ninguna parte. No puedes obligarme a dejar mi hogar, Gabriel. ¿Crees que puedes dar órdenes y yo obedeceré? Tengo derechos. Tengo a mi abogado en marcación rápida si intentas algo. La miré de verdad, a esta mujer con la que había construido una vida, y no sentí absolutamente nada. El amor se había cauterizado en algún punto entre la playa y este momento, dejando atrás solo la fría necesidad de limpiar el desastre. Llama a tu abogado, dije. Llama a quien quieras, pero esta noche te vas, porque si te quedas aquí, voy a decir cosas que no tienen vuelta atrás. Y prefiero que esas conversaciones ocurran a través de abogados antes que traumatizar a nuestros hijos. Haz una maleta, Lucía. Me aseguraré de que tengas lo que necesites, pero no vas a dormir en esta casa hoy. Abrió la boca para discutir, pero algo en mi expresión debió convencerla de que no estaba negociando. Estaba informando. Pasó junto a mí hecha una furia y oí cómo tiraba cosas en nuestro dormitorio de arriba. El sonido de cajones golpeando y puertas de armario cerrándose violentamente fue su banda sonora de rabieta. 30 minutos después, bajó una maleta, con el rímel corrido por lágrimas de rabia, y se detuvo en la puerta como esperando que yo cediera, que me disculpara, que le suplicara que se quedara. Cuando no dije nada, solo mantuve la puerta abierta, agarró sus llaves y salió sin una palabra más. Su salida fue puntuada por el portazo de su coche y el chirrido de los neumáticos al salir del camino de entrada. Cerré la puerta, eché la llave y me quedé en el silencio de mi casa, escuchando los sonidos de mis hijos jugando arriba, felizmente ajenos a que su mundo acababa de cambiar para siempre. Luego fui a mi despacho, cerré la puerta y me senté frente al ordenador para empezar a reunir pruebas. Porque fuera cual fuera la guerra que Lucía iba a librar, yo no iba a ir desarmado. Mi trabajo es la ciberseguridad, que es una forma elegante de decir que me pagan por pensar como los criminales y construir muros que no puedan escalar. Lucía lo había olvidado durante su aventura. O tal vez nunca entendió realmente lo que hacía más allá de algo con ordenadores. Había usado nuestro almacenamiento compartido en la nube para todo, su teléfono se sincronizaba automáticamente, al parecer, creía que borrar mensajes de texto significaba que desaparecían para siempre, lo cual es adorable de la misma forma que es adorable ver a alguien intentar esconderse en una habitación hecha de cristal. Empecé con lo fácil, las migas de pan que había dejado esparcidas por nuestra vida digital. Sus mensajes con Beatriz eran una mina de oro de incriminación. Capturas de pantalla de conversaciones donde hablaban de Carlos como si fuera un trofeo que habían ganado. Celebrando cada hito de la aventura como adolescentes planeando un baile escolar. Es tan diferente a Gabriel, le había escrito Lucía a Beatriz 3 meses antes. Me hace sentir viva de nuevo, como si no fuera solo la esposa de alguien y la madre de alguien. Cuando estoy con Carlos, soy solo Lucía, y ella es emocionante, deseada y libre. La respuesta de Beatriz fue igual de reveladora, te lo mereces. Gabriel es un buen proveedor, pero seamos sinceras, es un aburrido. Carlos es divertido. La vida es corta. Toma lo que te haga feliz. Hice capturas de todo, construyendo metódicamente mi expediente. Cada conversación era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Había docenas, cientos de mensajes que cronificaban la evolución de su traición, desde el flirteo emocional hasta el físico. Desde momentos robados hasta mentiras elaboradas sobre reuniones tardías y viajes de conferencias que ahora podía rastrear hasta habitaciones de hotel y escapadas de fin de semana. Los registros financieros eran aún más condenatorios. Lucía había estado desviando dinero de nuestra cuenta de ahorros durante meses. Cantidades pequeñas al principio que apenas noté, luego retiradas cada vez mayores que etiquetaba como gastos de consultoría o gastos de networking.
Saqué los extractos bancarios y empecé a cotejar fechas con los cargos de las tarjetas de crédito, viendo cómo el patrón emergía con la claridad de una prueba matemática. 45.000 euros. Eso es lo que había costado la aventura. Dinero que debía ser para el fondo universitario de los niños, para nuestro futuro, para la seguridad que habíamos estado construyendo juntos durante 12 años. En su lugar, había pagado suites de hotel en Sotogrande, cenas en restaurantes que yo no podía permitirme y regalos que Carlos probablemente había aceptado con esa misma sonrisa engreída que llevaba mientras le ponía crema a mi mujer. Lo guardé todo, imprimí las declaraciones más condenatorias y las añadí a mi archivo. Luego pasé a las fotos, y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes de la forma en que lo son los accidentes de tráfico. El teléfono de Lucía se sincronizaba con la nube y ella había olvidado cambiar los ajustes. Los datos de geolocalización de sus fotos contaban historias que su boca habría negado. Su viaje de negocios a Madrid hace 3 meses había sido en realidad un fin de semana en el apartamento de Carlos en Sevilla. Las coordenadas GPS coincidían perfectamente con una dirección que nunca había oído hasta que la busqué en el registro de la propiedad. Las fotos de ese fin de semana la mostraban con lencería que yo nunca había visto, con expresiones que no me dedicaba a mí desde hacía años, luciendo como alguien que se había salido con la suya y disfrutaba cada segundo. Pasé 3 días en ese despacho, durmiendo en el sofá, comiendo comida a domicilio que apenas saboreaba, compilando un dossier que habría enorgullecido a mis clientes más paranoicos. Lucía intentó llamar, luego enviar mensajes, oscilando entre lo arrepentido y lo acusatorio con tal velocidad que me daba vértigo solo leerlos. No respondí. No había nada que decir todavía. No hasta que tuviera todas mis piezas en su sitio. Gabriel, por favor, podemos hablar de esto como adultos, decía un mensaje. 20 minutos después, estás siendo completamente irracional y un infantil. Voy a volver a casa mañana te guste o no. Luego, los niños preguntan por mí. No puedes alejar a su madre de ellos. Llamaré a servicios sociales si hace falta. Y finalmente, sé que estás leyendo esto. El tratamiento de silencio es maltrato. Lo sabes, ¿verdad? Me estás maltratando al negarte a comunicarte. Y por último, tarde en la tercera noche, Beatriz dice que has bloqueado mis tarjetas. No puedes hacer eso. Es abuso financiero. Voy a hablar con mi abogado. Ese último me hizo sonreír. Una sonrisa real por primera vez en 3 días. Las tarjetas. Por fin se había dado cuenta de que había congelado todas nuestras cuentas conjuntas tras descubrir que las había estado usando para subvencionar el estilo de vida de Carlos, cargando facturas de restaurantes y hoteles en tarjetas que yo pagaba cada mes pensando que simplemente estábamos teniendo un año caro. El banco había sido muy comprensivo cuando expliqué que había notado actividad sospechosa y quería proteger nuestras cuentas mientras lo aclaraba. No necesitaban saber que la actividad sospechosa era la aventura de mi mujer. En la cuarta mañana, Lucía llamó a las 6:30 y esta vez respondí, poniéndola en manos libres mientras preparaba café en mi cocina vacía. Has bloqueado mis tarjetas, dijo sin preámbulos, con la voz tensa de furia contenida. Realmente me has cortado el acceso a nuestro dinero. ¿Tienes idea de lo humillante que fue que me rechazaran la tarjeta en el supermercado ayer? La gente me miraba. Lucía, las tarjetas están congeladas por actividad sospechosa, respondí, vertiendo el agua en la cafetera con mano firme. 45.000 euros en retiradas no autorizadas en 6 meses cuentan como actividad sospechosa, ¿no crees? El silencio al otro lado duró lo suficiente para que la cafetera empezara a borbotear. Cuando Lucía volvió a hablar, su voz había cambiado. Bajó a ese registro que significaba que sabía que la habían pillado, pero que iba a intentar usar tecnicismos legales para salir del paso. Eran gastos de negocios legítimos y compras personales. No necesito tu permiso para gastar dinero de nuestra cuenta conjunta, Gabriel. También es mi dinero. Tus gastos de negocios incluyeron una estancia de 4 días en un resort de lujo que casualmente coincidió con las vacaciones de Carlos en el mismo lugar. Pregunté con tono conversacional, saboreando el primer sorbo de café. Tus compras personales incluyeron joyas y relojes que nunca te he visto puestos, pero que Carlos lucía en sus fotos de Instagram por las mismas fechas. ¿Quieres que continúe o simplemente reconocemos que ambos sabemos exactamente lo que ha estado pasando? Otro largo silencio. Casi podía oír los engranajes en su cabeza buscando un ángulo, una historia, una forma de darle la vuelta para no ser la villana. No pudo encontrar ninguna. No la había. ¿Qué quieres?
Preguntó finalmente, y la lucha se había esfumado de su voz, reemplazada por algo que podía ser miedo o cálculo. Con Lucía, últimamente, era difícil notar la diferencia. Quiero que hables con un abogado, uno bueno, mejor de lo que probablemente puedas permitirte ahora que tu cuenta de gastos discrecionales ha sido suspendida. Quiero que te prepares para un divorcio que va a ser rápido, limpio y decididamente a mi favor. Y quiero que empieces a pensar cómo vas a explicarles a Lucas y Sofía por qué su madre ya no vive con ellos. No puedes quitarme a mis hijos. La voz de Lucía volvió a subir hacia la histeria. Ningún juez te va a dar la custodia total solo porque cometí un error. Soy su madre. Eres una madre que robó dinero del futuro de sus hijos para financiar una aventura con un agente inmobiliario que probablemente ya esté buscando a su próximo objetivo, repliqué, manteniendo el tono calmado y factual. Eres una madre que eligió humillar públicamente a su marido ante testigos y luego intentó convencerlo de que estaba loco por lo que todos vieron. Eres una madre que ha estado mintiendo a su familia durante al menos 6 meses, tal vez más. Así que sí, Lucía, vayamos ante un juez y veamos qué pasa. Tengo documentación. Tengo testigos. Y tengo un entorno hogareño estable que no ha sido comprometido por una aventura continua. ¿Qué tienes tú? Colgó. Terminé mi café, preparé a los niños para el colegio y me fui a trabajar como si fuera un día cualquiera. La compartimentación es una habilidad valiosa cuando tu vida personal está explotando a tu alrededor. Pero aún no había terminado con Carlos. Eso llegó más tarde, en un bar llamado El Puerto, después de pasar una semana vigilando sus redes sociales, rastreando sus patrones, descubriendo dónde le gustaba pavonearse con sus amigos igual de vacuos que pensaban que vender casas los hacía importantes. Carlos era una criatura de hábitos, y su hábito era ir cada jueves por la noche al mismo bar, beber el mismo whisky caro y contar las mismas historias sobre sus conquistas a una audiencia que reía porque reír era más fácil que señalar su crueldad casual. Entré en El Puerto, a las 20:15, vestido con vaqueros y una chaqueta negra, sin parecerme en nada al marido estirado que Carlos probablemente había descartado en su mente como alguien fácil de manejar. El bar estaba lleno de gente del after work, fingiendo tener vidas emocionantes. Carlos estaba exactamente donde esperaba, en la mesa central, con la voz resonando por todo el local mientras contaba lo que inmediatamente reconocí como la historia de mi humillación en la playa. Entonces el tipo, un espécimen absoluto de inseguridad, se queda ahí parado mirándome mientras le pongo crema a su mujer como si estuviera cometiendo un delito federal, decía Carlos, gesticulando con su vaso. Sus 3 amigos, igual de superficiales, colgaban de cada una de sus palabras. Y ella es espectacular, vale. Está tremenda y claramente le gusto. Y el tío no puede con ello. Se queda ahí como un ciervo ante los faros mientras ella le dice que está siendo ridículo. Quiero decir, ¿qué clase de hombre no puede satisfacer a su mujer lo suficiente como para que ella no busque fuera? ¿Me entendéis? Sus amigos rieron, esa risa fea que usan los hombres cuando se unen a costa del dolor ajeno. Me acerqué lenta y deliberadamente, mis pasos absorbidos por el ruido y la alfombra, hasta que estuve justo detrás de uno de los amigos de Carlos. Luego, saqué la silla vacía directamente frente a él, le di la vuelta y me senté a horcajadas, con los brazos cruzados sobre el respaldo y el rostro completamente neutral. La risa murió como si alguien hubiera cortado la corriente. La sonrisa de Carlos se congeló, su vaso de whisky a medio camino de la boca, y vi como el color desaparecía de su tez bronceada artificialmente al procesar quién estaba sentado frente a él. Sus amigos intercambiaron miradas, ese lenguaje universal masculino de «¿esto va a ser un problema?» «¿Qué pasa, máquina?» intentó Carlos, con la voz un poco más aguda de lo normal. No estábamos, quiero decir, solo estábamos, ¿cómo está la espalda de mi mujer? Interrumpí, con voz conversacional, como si preguntara por el tiempo. Funcionó el protector. No se quemó, ¿verdad? Me molestaría pensar que tus esfuerzos fueron en vano. Carlos dejó el vaso lentamente, como si manejara una bomba. Escucha, tío. Todo aquello fue un malentendido. Lucía y yo solo somos amigos. Ya sabes cómo va esto. Amigos, repetí, dejando que la palabra flotara entre nosotros. Así es como lo llamamos. Porque he visto los recibos, Carlos. He visto exactamente qué tipo de amistad habéis estado manteniendo con el dinero de mi familia. 12.000 euros en 3 meses. Hoteles, restaurantes, ese reloj que llevas puesto ahora mismo y que cuesta más de lo que mucha gente gana en un mes. Todo cargado a cuentas que yo pagaba mientras tú fingías ser solo otro contacto profesional de Lucía.
La mesa se quedó en silencio absoluto. Uno de los amigos de Carlos empezó a deslizar su silla hacia atrás, presintiendo que la conversación iba a un lugar donde no quería ser testigo. No lo miré, mantuve los ojos fijos en Carlos, viendo cómo los pensamientos corrían por su cara mientras intentaba calcular su siguiente movimiento. No sé qué crees que sabes, empezó Carlos. Pero lo corté dejando un solo papel sobre la mesa. Era el extracto de una tarjeta de crédito con ciertos cargos resaltados en amarillo, fechas y cantidades que contaban una historia de la que Carlos no podía escapar hablando. Este es solo un extracto, dije en voz baja, inclinándome ligeramente. Tengo 6 meses de ellos. Cada habitación de hotel, cada cena, cada regalo que aceptaste de mi esposa mientras ella robaba del fondo universitario de sus hijos para hacerte sentir el gran hombre que claramente no eres. Mira, Carlos, lo que pasa con los especialistas en ciberseguridad es que somos muy buenos encontrando rastros digitales que la gente cree haber borrado. Y vosotros dos dejasteis un rastro lo bastante ancho como para que pasara un camión. La nuez de Carlos subió y bajó al tragar saliva. Su mano temblaba ligeramente cuando volvió a alcanzar su bebida, y sentí una satisfacción fría al verle darse cuenta de que aquello no era algo que pudiera solucionar con encanto o palabrería. ¿Qué quieres?, preguntó, abandonando el tono de máquina y la falsa actitud casual. ¿Has venido a pelear? Porque llamaré a la policía ahora mismo si me estás amenazando. ¿Pelear contigo? Me eché hacia atrás, genuinamente extrañado. Carlos, no voy a pelear contigo. Las peleas son para gente que importa el uno al otro. Gente que tiene algo por lo que vale la pena luchar. Tú no vales una denuncia por agresión ni unos nudillos magullados. No vales nada, en realidad, excepto como una moraleja. Me levanté lentamente, saqué mi cartera y puse un billete de 20 euros sobre el extracto bancario. Eso es por mi cerveza, que no he llegado a beber porque no quiero pasar ni un segundo más en tu presencia. Pero esto es lo que va a pasar, te vas a alejar de Lucía. Te vas a alejar de mis hijos. Te vas a alejar de mi casa, de mi familia y de cualquier cosa que me haya pertenecido alguna vez. Porque si no lo haces, me aseguraré de que cada agencia inmobiliaria de este país sepa de tu hábito de acostarte con clientas casadas y aceptar regalos comprados con fondos que no te pertenecen legalmente. Me aseguraré de que Hacienda sepa de esos ingresos no declarados de los que has estado disfrutando. Y convertiré en mi misión personal asegurar que tu reputación profesional quede tan destruida que tengas suerte si consigues un trabajo vendiendo multipropiedades a turistas borrachos. La cara de Carlos pasó del pálido al rojo, con la mandíbula apretada por una rabia impotente. No puedes probar nada de eso. No sabes de qué hablas. Puedo probarlo todo, respondí con calma. Tengo documentación, marcas de tiempo, datos de geolocalización, recibos, registros de mensajes que creíais borrados y unas 15 formas diferentes de hacer de tu vida una pesadilla. Así que acepta el consejo, Carlos. Toma la advertencia y vete. Desaparece de mi vida por completo e inmediatamente, y fingiremos que esta conversación nunca ocurrió. Si sigues presionando, yo presionaré tan fuerte que pasarás los próximos 5 años intentando reconstruir una carrera que yo me encargaré de mantener enterrada. Me di la vuelta y salí el puerto, sin esperar respuesta, dejando a Carlos allí sentado con sus amigos mirándolo con una nueva forma de juicio en sus ojos, probablemente preguntándose qué otras mentiras les habría contado. El aire de la noche me golpeó la cara, fresco y limpio, y me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. Pero no había terminado. Aún quedaba la actuación en la fiesta de la empresa de Lucía, la aparición pública donde yo podía controlar la narrativa antes de que ella la retorciera para pintarme como el villano y a ella como la víctima de un matrimonio infeliz. El evento era una semana después, una gala benéfica que organizaba la agencia de Lucía. Ella me había enviado un mensaje 4 días antes pidiéndome que fuera, presumiblemente para demostrar a todos que seguíamos siendo la pareja perfecta. Acepté ir, para su obvia mezcla de alivio y confusión, y pasé los días intermedios dejando que se cocinara en la incertidumbre. Lucía seguía intentando tener conversaciones sobre nuestra situación, queriendo negociar términos antes de involucrar abogados, sugiriendo terapia de pareja y separación en lugar de divorcio. Me mantuve educado, poco comprometido y absolutamente firme en mi posición central. Ella había destruido nuestro matrimonio y ahora estábamos lidiando con las consecuencias. La gala era en un local carísimo del centro, todo ladrillo visto y estilo industrial chic. Lucía se había esmerado al máximo, luciendo un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que nuestra hipoteca mensual y un maquillaje que no lograba ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos.
Había perdido peso en la última semana, su rostro se veía demasiado afilado y sus movimientos tenían una energía maníaca que sugería que funcionaba a base de ansiedad y, posiblemente, vino. Cuando llegué, Lucía se pegó a mi lado como una lapa, con su sonrisa congelada y su mano apretando mi brazo con lo que probablemente parecía afecto, pero se sentía como un náufrago agarrándose a un bote salvavidas. Me presentó a sus colegas y clientes, manteniendo un flujo constante de charla nerviosa sobre lo ocupados que habíamos estado, lo loco que era el trabajo y cómo, nunca tenemos tiempo suficiente para nosotros, pero así es la vida moderna, ¿verdad? Interpreté mi papel a la perfección. Fui el marido atento, estreché manos con los socios principales, hice preguntas inteligentes sobre proyectos y campañas, fui exactamente el tipo de cónyuge que refleja bien tu imagen profesional. Vi a Lucía relajarse fraccionalmente a medida que avanzaba la noche al ver que no causaba la escena que tanto temía. Empezó a creer que tal vez podría lograrlo, que tal vez podríamos mantener la fachada lo suficiente para que ella ideara su siguiente movimiento. Entonces se nos acercó don Julián, uno de los socios fundadores de la firma, un hombre distinguido de unos 60 años. Siempre le había caído bien, o al menos le gustaba mi capacidad para mantener conversaciones inteligentes sobre tecnología. Nos saludó con calidez genuina. Gabriel, qué alegría verte, dijo Julián, dándome una palmada en el hombro. ¿Cuánto hace? Desde el evento del año pasado. Algo así, asentí, aceptando la copa de vino que me ofreció, aunque no tenía intención de beberla. El trabajo me ha tenido bastante ocupado últimamente. Me lo imagino, dijo Julián, con expresión comprensiva, de esa forma que hizo que las alarmas empezaran a sonar en la cabeza de Lucía. Sentí como su agarre en mi brazo se tensaba. Lucía mencionó que habéis tenido algunas situaciones familiares que requerían tu atención. Nada grave, espero. Este era mi momento. La apertura que había estado esperando. Podría haberlo dejado pasar, podría haber desviado el tema con una frase vaga. En lugar de eso, miré a Julián directamente a los ojos y hablé con esa sinceridad tranquila que hace que la gente se incline para escuchar mejor. Ha sido un reto, dije con honestidad, con el peso justo en la voz para indicar que algo iba mal sin ser dramático. Es difícil concentrarse en el trabajo cuando descubres irregularidades financieras en tus cuentas domésticas, grandes cantidades de dinero destinadas a compras de las que no eras consciente, gastos que resultan estar financiando el estilo de vida de otra persona. Pero estamos trabajando en ello. Lucía está pasando por un periodo emocional difícil ahora mismo, tomando decisiones que están afectando a toda la familia, pero intento apoyarla mientras protejo los intereses de nuestros hijos. Vi cómo la expresión de Julián pasaba del interés cortés a la preocupación y luego a algo parecido a la comprensión. Sus ojos se movieron hacia Lucía, que se había quedado completamente petrificada a mi lado, con el rostro congelado por el horror, y luego volvieron a mí. La música y la conversación a nuestro alrededor continuaban, pero podía ver la información procesándose tras sus ojos, las implicaciones profesionales y los juicios personales formándose en tiempo real. Ya veo, dijo Julián con cautela. Eso suena complicado. Si hay algo que la firma pueda hacer para apoyaros a ambos en este momento, por favor, no dudes en decírnoslo. Valoramos el bienestar de nuestros empleados, tanto profesional como personal. Te lo agradezco, Julián, respondí, dejando mi copa de vino intacta. Lucía tiene suerte de trabajar para una empresa que prioriza la integridad y el comportamiento ético. Estoy seguro de que esos valores guiarán las decisiones de todos a partir de ahora. Era una declaración perfectamente inocua que también resultaba estar cargada con suficiente subtexto como para hundir un acorazado. Me disculpé para ir al baño, dejando a Lucía allí con Julián, sabiendo que la conversación que acababa de iniciar se propagaría por la agencia como la pólvora. Que para el lunes por la mañana, todos habrían oído alguna versión de que Lucía Valdés estaba teniendo una aventura y robando dinero, y que su reputación profesional quedaría dañada de forma irreparable. Fue cruel. Probablemente. Pero también lo fue robar del fondo universitario de sus hijos para comprar regalos a su amante. También lo fue la humillación pública en la playa. También lo fueron 6 meses de mentiras y hacerme creer que yo era el problema por notar lo que ella hacía. Simplemente había igualado su energía. Y si ella no podía manejar las consecuencias de sus actos, ya no era mi problema. Encontré a Lucía esperándome junto al guardarropa cuando salí, con la cara manchada por lágrimas de rabia y el rímel empezando a correrse. Me agarró del brazo y me arrastró hacia un rincón apartado, clavándome las uñas en la manga de la chaqueta. ¿Cómo has podido? Siseó, con voz baja y venenosa. Acabas de destruir mi carrera. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Julián se lo va a contar a todo el mundo,
y todos van a pensar que soy una ladrona y una adúltera, y mi reputación está arruinada. Tú destruiste tu propia reputación cuando decidiste acostarte con un cliente y robar dinero para financiar la aventura, respondí con calma, soltando mi brazo de su agarre. Simplemente he dicho la verdad ante una pregunta directa. ¿Habrías preferido que mintiera por ti? ¿Que siguiera encubriendo tu comportamiento mientras tú seguías jugando a ser la exitosa mujer de negocios con un marido devoto? Esos días se han acabado, Lucía. Ya no puedes tenerlo todo. Estás haciendo esto para castigarme, acusó ella, señalándome el pecho. Quieres arruinar mi vida porque tu ego está herido. No soportas que haya encontrado a alguien que realmente me aprecia, que me hace sentir viva en lugar de simplemente existir. Así que intentas destruir todo lo que he construido. Estoy protegiendo lo que tú has intentado destruir, la corregí. El futuro de nuestros hijos, nuestra seguridad financiera, mi dignidad. Esas no son cosas que puedas sacrificar en el altar de tu crisis de los 40, por muy viva que te haga sentir Carlos. Y hablando de Beatriz, deberías saber que le ha estado diciendo a la gente que le pediste dinero prestado para intentar cubrir las cantidades que sacaste de nuestras cuentas. Vaya amiga. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par por el shock, luego se entrecerraron con furia, y vi cómo se formaban grietas en su sistema de apoyo, la comprensión de que la gente en la que se había apoyado era tan defectuosa y egoísta como ella misma. Abrió la boca para decir algo más, probablemente algo hiriente, pero yo ya me estaba alejando, dirigiéndome a la salida, hacia el aire fresco de la noche y el camino a casa con mis hijos, que no sabían que su madre acababa de perder su último gramo de credibilidad profesional. La confrontación final llegó 2 semanas después en lo que se suponía que era un lugar neutral, pero resultó ser una emboscada cuidadosamente orquestada. Lucía me había enviado un mensaje pidiéndome que nos reuniéramos en la casa de campo, solo nosotros dos, para hablar de todo como adultos sin abogados presentes. La casa de campo era una cabaña que los padres de Lucía le habían dejado en herencia, un lugar a 1 hora de la ciudad que solíamos usar para escapadas de fin de semana. Acepté la reunión, sabiendo perfectamente que era una trampa, pero curioso por ver qué estrategia se le había ocurrido. Llegué a la cabaña a las 2 de la tarde de un sábado, habiendo dejado a los niños con mi hermana, e inmediatamente vi 2 coches adicionales en la entrada. Uno lo reconocí como el todoterreno de Beatriz. El otro era el Mercedes de Carlos. Tuve que reconocerle a Lucía su previsibilidad. Por supuesto que había traído refuerzos. Por supuesto que no podía enfrentarse a mí sola. Y por supuesto que había elegido a las 2 personas más interesadas en mantener la mentira de que lo que había hecho estaba justificado. Entré en la cabaña llevando un maletín de aspecto profesional que en realidad contenía el archivo masivo de pruebas que había recopilado. Lucía estaba sentada en el sofá con aspecto de haber estado llorando durante horas, con pañuelos esparcidos a su alrededor como atrezo trágico. Beatriz estaba junto a la chimenea en modo defensivo-agresivo, con los brazos cruzados. Carlos caminaba cerca de las ventanas, intentando parecer casual, pero viéndose nervioso. Su pavoneo habitual había desaparecido. Queremos hablar de esto de forma civilizada, empezó Beatriz antes de que yo hubiera cerrado la puerta, lanzándose de lleno a su discurso preparado. Lo que le estás haciendo a Lucía es maltrato emocional. Estás controlando el dinero. Estás intentando quitarle a sus hijos. Estás destruyendo su reputación en el trabajo. Esto tiene que parar, Gabriel. Tienes que aceptar que los matrimonios a veces terminan y no puedes castigar a Lucía por ser honesta con sus sentimientos. Dejé mi maletín sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que todos saltaran ligeramente, luego me quité la chaqueta y la doblé con cuidado sobre el respaldo de una silla antes de responder. El silencio se alargó, incomodándolos, y dejé que flotara porque yo no tenía prisa y ellos claramente sí. ¿Has terminado? Le pregunté a Beatriz educadamente cuando quedó claro que se había quedado sin fuelle. Porque tengo algunos documentos que me gustaría revisar antes de continuar esta conversación. Abrí el maletín y saqué la primera carpeta, etiquetada simplemente como fraude financiero. La puse sobre la mesa frente a ellos. Luego vino evidencia digital, seguida de declaraciones de testigos, y finalmente, opciones legales. 4 carpetas, cada una gruesa y llena de documentación, cada una representando un aspecto diferente de la traición de Lucía, expuesto con detalle minucioso. Esto no va de sentimientos, Beatriz, dije, manteniendo ese tono calmado y profesional. Esto no va de un matrimonio que terminó de forma natural porque 2 personas se distanciaron. Esto va de robo financiero sistemático, adulterio documentado y un patrón de mentiras que puso en peligro el futuro de mis hijos. Así que, antes de hablar de maltrato,
Hablemos de cómo es el maltrato de verdad. Abrí la primera carpeta y saqué una hoja de cálculo que yo mismo había creado, con códigos de colores y resaltados, mostrando cada retirada, cada cargo sospechoso, cada transferencia que Lucía había hecho en los últimos 6 meses. El total al final estaba rodeado en rojo. 47.612 euros. Esto es lo que Lucía sacó de nuestra cuenta de ahorros, dije, deslizando la hoja por la mesa hacia donde ella estaba sentada. Dinero que debía ser para los estudios de Lucas y Sofía, para nuestra jubilación, para emergencias. En su lugar, pagó habitaciones de hotel donde vosotros dos, asentí hacia Lucía y Carlos sin mirarlos, llevabais a cabo vuestra aventura. Pagó cenas en restaurantes que yo no podía permitirme. Pagó regalos, viajes, y mantuvo la ilusión de que Carlos tiene más éxito del que realmente tiene. Esto no va de control, Beatriz. Esto va de robo. La cara de Lucía se volvió completamente blanca y vi cómo sus manos empezaban a temblar. Carlos había dejado de caminar y miraba la hoja de cálculo como si fuera a morderle. Solo Beatriz mantenía su postura defensiva, aunque su expresión había pasado de la rabia santurrona a algo más incierto. Ese dinero estaba en una cuenta conjunta, lloriqueó Lucía débilmente. Tenía todo el derecho a usarlo para gastos familiares legítimos. Sí, asentí. Pero esto no fue legítimo. Esto fue fraude. Y antes de que discuta sobre semántica, debería mencionar que ya he consultado con un contable forense y con un abogado de divorcios especializado en mala conducta financiera. Ambos coincidieron en que este patrón de comportamiento constituye una apropiación indebida de activos matrimoniales y podría considerarse un delito de hurto dependiendo de cómo quiera manejarlo un fiscal. Dejé que eso calara un momento antes de abrir la segunda carpeta, que contenía impresiones de mensajes de texto, fotos con datos de geolocalización e intercambios de correos electrónicos que detallaban la aventura de forma explícita. No necesitaba enseñárselo todo, el volumen de la documentación era suficiente para dejar claro mi punto. Estos son 2 años de evidencia digital, continué. No 6 meses, 2 años. La aventura empezó mucho antes de que yo lo reconociera conscientemente. Y tú, miré directamente a Beatriz por primera vez, tú lo sabías desde el principio. Lo fomentaste. La encubriste. Me mentiste directamente en al menos 6 ocasiones que puedo documentar, proporcionando coartadas para viajes de chicas, que en realidad eran escapadas de fin de semana con Carlos. La cara de Beatriz se puso roja y descruzó los brazos, su postura defensiva se desmoronó. Estaba apoyando a mi amiga. Eso es lo que hacen las amigas. Las amigas no se ayudan a destruir sus familias, repliqué. Las amigas no facilitan el fraude financiero. Las amigas no participan en engaños elaborados que dañan a niños inocentes. Lo que hiciste no fue amistad, Beatriz. Fue ser cómplice de una traición. Y para que lo sepas, a tu marido podría interesarle algunos de estos documentos, particularmente aquellos donde discutes tus propios problemas matrimoniales y cómo estás pensando en seguir el ejemplo de Lucía con ese entrenador personal de tu gimnasio. El color desapareció de la cara de Beatriz, y sentí un destello momentáneo de satisfacción al verla darse cuenta de que sus propios secretos no estaban tan a salvo como creía. Había encontrado esos mensajes enterrados en la misma copia de seguridad de la nube que había revelado la aventura de Lucía. Carlos finalmente habló, con una voz que carecía de su habitual confianza arrogante. Mira, tío, yo no sabía que ella estaba robando dinero. Me dijo que tenía sus propios ingresos, que la cuenta era suya. No sabía nada de esto. Aceptaste regalos caros de una mujer casada y no te preguntaste de dónde salía el dinero. Le pregunté con incredulidad. Pasaste fines de semana en hoteles de 5 estrellas y nunca te preguntaste cómo una gerente de marketing de una agencia mediana podía permitírselo. O mientes o eres criminalmente estúpido. Y no estoy seguro de que es peor. Pero esto es lo que tienes que entender, Carlos, tengo documentación de cada regalo que recibiste, cada comida que comiste, cada habitación de hotel en la que te alojaste. Y todo eso se convierte en evidencia en un proceso de divorcio, lo que significa que tendrás que explicarle a un juez por qué pensaste que era apropiado aceptar lo que equivale a propiedad robada. Carlos se hundió en una silla, con su bravuconería completamente desinflada, y pude verle haciendo cálculos sobre lo que esto significaba para su reputación profesional y su imagen de soltero de éxito. Estos son mis términos, dije, sacando la cuarta carpeta y abriéndola para revelar un documento que había preparado con mi abogado. Esta es una propuesta de acuerdo de divorcio que Lucía va a firmar hoy, ahora mismo, sin negociaciones ni retrasos. Leí los términos lenta y claramente,
viendo cómo el rostro de Lucía pasaba por la negación, la rabia y finalmente la aceptación derrotada al darse cuenta de que no tenía ninguna carta que jugar. 1. Divorcio inmediato sin oposición. Lucía firma el reconocimiento de que el matrimonio está roto de forma irreparable debido a su adulterio y mala conducta financiera. 2. La custodia principal de Lucas y Sofía es para mí. Lucía tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana, con la posibilidad de visitas no supervisadas después de que complete un mínimo de 6 meses de terapia para tratar su toma de decisiones y el impacto de sus actos en los niños. 3. Lucía devuelve los 47,612 € que robó de nuestra cuenta de ahorros. Puede vender sus joyas, su coche, los activos que necesite liquidar. No me importa cómo consiga el dinero, pero será devuelto en 90 días o presentaré cargos penales. 4. Compro la parte de Lucía de la casa al valor de mercado, restando su deuda con el patrimonio matrimonial. Se va con aproximadamente 30,000 € en efectivo tras los cálculos, lo cual es generoso considerando que la alternativa es que yo emprenda acciones legales que la dejen sin nada. 5. Y lo más importante, Beatriz y Carlos, vosotros dos tenéis que entender algo muy claramente. Si veo a cualquiera de los dos a menos de 1 kilómetro de mis hijos, si me entero de que contactáis con ellos, si aparecéis en su colegio o en sus actividades o en cualquier lugar de su mundo, os destruiré a ambos. No físicamente, porque no me interesan los cargos por agresión, sino profesional, social y legalmente. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué papel jugasteis en este desastre. Me aseguraré de que la licencia inmobiliaria de Carlos sea revisada por violaciones éticas. Me aseguraré de que el marido de Beatriz lo sepa todo, y haré que vuestras vidas sean tan miserables que desearéis no haber conocido nunca a mi esposa. El silencio en la habitación era absoluto. Lucía lloraba abiertamente ahora, con su fachada de control completamente destrozada. Beatriz parecía que iba a vomitar, con la mano presionada contra el estómago. Carlos simplemente miraba al suelo. No puedes hacer esto, susurró Lucía con la voz quebrada. No puedes quitarme a mis hijos. Los quiero. Cometí errores, pero los quiero. Necesitan a su madre. Necesitan a una madre que los ponga a ellos primero, la corregí suavemente. Y por primera vez en toda la conversación, sentí algo más que furia fría. Sentí tristeza, una tristeza genuina por lo que habíamos perdido y por lo que nuestros hijos iban a tener que vivir. Necesitan a un progenitor que no robe su futuro para financiar una aventura. Necesitan estabilidad, honestidad y a alguien que vaya a estar ahí para ellos sin condiciones. Ahora mismo, Lucía, esa no eres tú. Tal vez algún día vuelvas a hacerlo, después de que hayas trabajado para entender por qué tomaste estas decisiones. Pero hoy firmas estos papeles y aceptas las consecuencias. O llevo todas estas pruebas a la policía y vemos qué opina un fiscal sobre el fraude matrimonial. Lucía alcanzó el bolígrafo con manos temblorosas, sus lágrimas cayendo sobre el documento mientras firmaba su nombre línea tras línea, aceptando los términos que remodelarían toda su vida. Beatriz se había alejado hacia la puerta, queriendo escapar de la pesadilla que había ayudado a crear. Carlos parecía estar contemplando si podía escabullirse sin ser notado, pero le mantuve la mirada y negué ligeramente con la cabeza. Nadie se iba hasta que esto terminara. Cuando Lucía terminó de firmar, recogí los documentos con cuidado, guardándolos en mi maletín con la precisión de quien maneja pruebas en la escena de un crimen. Luego los miré a los tres. Estas personas que habían sido habituales en mi vida durante el último año, que habían comido en mi mesa y jugado con mis hijos, y que todo el tiempo habían estado trabajando para socavar todo lo que yo había construido. Quiero que entendáis algo, dije en voz baja. Esto no tenía por qué haber pasado así. Lucía, podrías haber pedido el divorcio si no era feliz. Podrías haber sido honesta con tus sentimientos y habríamos terminado las cosas como adultos, protegiendo a los niños y repartiendo todo de forma justa. En lugar de eso, elegiste el engaño, el robo y la humillación pública. Tomaste esas decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Me giré hacia Beatriz y Carlos. Y vosotros dos facilitasteis este desastre en cada paso del camino. Beatriz, la ayudaste a mentir, a planear y a robar, todo mientras fingías ser mi amiga también, sonriéndome en barbacoas y eventos escolares sabiendo exactamente lo que pasaba a mis espaldas. Carlos, sabías que estaba casada, sabías que tenía hijos, y tomaste lo que ella te ofrecía sin importarte la destrucción que estabas causando. Ambos sois cómplices de este desastre. Y si creéis que voy a olvidarlo y pasar página, os equivocáis. Me voy a acordar. Y si alguna vez volvéis a acercaros a mi familia,
haré que ambos lamentéis el día en que conocisteis a Lucía Valdés. Recogí mi maletín y caminé hacia la puerta, con la chaqueta en el brazo, listo para dejar atrás este capítulo de mi vida y empezar a construir algo nuevo sobre los escombros. Al llegar al pomo de la puerta, oí la voz de Lucía, pequeña y rota, llamándome. Gabriel, por favor, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Algo para arreglar esto? Me detuve sin darme la vuelta, considerando la pregunta seriamente. ¿Había algo que pudiera hacer? Podía, desgastar el dinero, desacostarse, con Carlos, deshacer las mentiras, la traición y la ruptura fundamental de la confianza que había definido los últimos 2 años. Podía rebobinar el tiempo y tomar decisiones diferentes. Ser la persona que prometió ser cuando nos pusimos frente a nuestros amigos y familiares y juramos honrarnos mutuamente. Busca ayuda, Lucía, dije finalmente, todavía sin mirarla. Ayuda de verdad, de un terapeuta real, no solo asesoramiento de crisis para superar el divorcio. Descubre por qué hiciste esto. Descubre que se rompió dentro de ti que te hizo pensar que algo de esto era aceptable. Y tal vez, si haces ese trabajo y te conviertes en alguien en quien nuestros hijos puedan confiar de nuevo, llegues a ser una parte real de sus vidas algún día. Pero eso depende de ti ahora. Yo no puedo arreglarte, no puedo salvarte, no puedo hacer nada excepto proteger a Lucas y Sofía de las consecuencias de tus actos. El resto es cosa tuya. Salía el sol de la tarde, dejando atrás el sonido del llanto de Lucía, los intentos de Beatriz por consolarla y los juramentos entre dientes de Carlos sobre cómo todo había salido mal. Subí a mi coche, puse el maletín en el asiento del copiloto y me quedé allí sentado un momento, dejando que el silencio me lavara. Detrás de mí, a través de las ventanas de la cabaña, pude ver cómo los tres empezaban a volverse unos contra otros. La alianza de conveniencia empezaba a fracturarse ahora que no había un enemigo común contra el que unirse. Oí la voz de Beatriz subiendo de tono, algo sobre haber sido arrastrada a este lío y tener su propia vida arruinada. La voz más profunda de Carlos respondió, defensiva y acusatoria, culpando a Lucía por no haber sido honesta sobre el dinero. Y la voz de Lucía se elevó por encima de ambas en un grito de frustración y dolor, gritando que ellos habían prometido apoyarla, que habían dicho que Gabriel simplemente lo aceptaría y pasaría página, que se suponía que todo esto iba a salir de otra manera. Arranqué el motor y salí del camino de entrada despacio, con cuidado, como quien abandona un vertedero de residuos tóxicos que requiere precaución y distancia. En mi espejo retrovisor, la casa de campo se hacía cada vez más pequeña. Y con ella, la vida que creía estar viviendo, el matrimonio en el que había creído y la confianza que había depositado en todas las personas equivocadas.